En general esta sociedad, no creo yo que sea una sociedad que ha abandonado a los ancianos. El Estado sí, eso es otra historia. Pero en las familias creo que en general no es así. De hecho, en Nicaragua hay relativamente pocos ancianos deambulando en la calle o en el total abandono. Tomando en cuenta los niveles de pobreza, podría ser muchísimo peor, como ocurre incluso en Estados Unidos o en otras sociedades, digamos, con economía desarrollada. Aquí incluso los centros de ancianos, que son privados todos, son pocos y no hay una sobrepoblación de ancianos y de personas, digamos, mayores. Porque en general las familias se las resuelven de alguna manera para poder tenerlos ahí, en condiciones muy precarias. Yo diría que la deuda más grande la tiene el Estado. Yo creo que el Estado no ha considerado a las personas mayores como ciudadanos con derechos. No hay políticas públicas ni programas que estén dirigidos específicamente a los y a los ancianos, pero estamos hablando de los que tienen pocos recursos, de los que son pobres, porque los ancianos que viven en familias con más posibilidades, pues no necesitan del Estado, tienen ahí un espacio seguro. De hecho, yo creo que ni siquiera les entregan subsidio a centros como el que existe en Chahuitío o el que existe aquí mismo en la carretera a Masaya. O sea, son más bien las propias familias las que aportan para tener a esos ancianos en esos lugares. Se formuló un código de familia donde lo que establece el Estado es decir, se lava las manos el Estado en ese código porque dice que son las propias familias las responsables de atender las necesidades de las personas mayores. Muchas familias pueden hacer eso, pero hay una gran mayoría que con costo sobrevive.
Yo creo que ahí se replica también unos roles de género, porque a los ancianos, digamos, hombres, hay la idea de que hay ciertas cosas que no pueden hacer, ¿no? Es decir, que no pueden lavar o limpiar o cuidar criaturas, porque no es su especialización. O sea, porque lo que aprendió a hacer es otra cosa durante toda la vida y está muy difícil que aprenda cuando ya está bien mayor. Pero en el caso de las ancianas sí, porque hicieron eso toda su vida. Toda su vida lavaron, plancharon, cocinaron, cuidaron criaturas. Entonces se supone que pueden seguirlo haciendo cuando ya son mayores, ¿no? O sea, porque no es algo que tienen que aprender. El problema es cuando eso también se vuelve una tarea muy agobiante y no deja chance a atender las propias necesidades de las mujeres mayores. Pero por el otro lado hay un intercambio, o sea, con los hijos y las hijas que te dicen, si vos cuidas de mi criatura, pues yo puedo satisfacer las necesidades. Es un dilema muy serio, particularmente en los hogares más pobres de este país, que son la mayoría. ¿Cuál debería ser o cómo debería de actuar el Estado con estos segmentos de la población? O sea, tendría que hacerlo todo diferente. Tendrían que haber políticas o programas específicos para atender a este segmento de la población, que incluya políticas de atención en salud, que incluya políticas de recreación, de socialización, que es tan importante en esa etapa de la vida. Y no debería delimitarse a los ancianos y ancianas jubiladas, porque es cierto que dentro del INSS hay un programa específico de atención a los mayores, a las personas mayores de edad, pero si son jubiladas y son la minoría. Es decir, tendrían que ampliarse esos programas sin discriminación, porque efectivamente esas personas trabajaron toda su vida y aún ahora siguen trabajando y siguen colaborando con la sobrevivencia del hogar. El Estado tiene el deber. También debería del Estado de apoyar financieramente con el presupuesto público para que la atención de los centros privados sea subsidiada, porque al fin y al cabo en esos centros como los que nombrábamos llegan ancianos y ancianas de pocos recursos en general. El Estado tendría la obligación de subvencionar esos centros para asegurar una atención de calidad a las personas que están en esa condición. Me llama la atención lo que usted señalaba al comienzo de la tendencia de la juventud ahora por tener menos hijos. Entonces, ¿cómo va a ser esto, cómo va a incidir en el comportamiento de la población de aquí a unos 20, 30 años? O sea, de mantenerse la tendencia a reducir las tasas de natalidad, pues claro, podríamos tener una población mayor, adulta, mayor, en incremento, pero eso no va a pasar. Pues no va a pasar porque la otra cosa que está pasando aquí es que hay más jóvenes que están teniendo su primer hijo más temprano. De hecho, somos el segundo país de América Latina con embarazo adolescente más alto. Entonces, más bien el problema aquí puede ser que cambie la pirámide que ya teníamos hasta hace, digamos, unos años, en donde la mayoría de la población es menor de 30 años. Va a cambiar porque también las políticas de salud sexual y reproductiva son muy deficientes en este país, porque hay una demanda insatisfecha de método anticonceptivo muy alta. Incluso ha crecido esa brecha entre lo que demandan las mujeres y lo que está ofertando el Estado en tiempos de pandemia. Es decir, ahora hay más mujeres
que no tienen acceso a métodos anticonceptivos seguros. Y luego lamentablemente también está el tema de la violencia. Ha crecido el número de embarazos de niñas y adolescentes, que ya sabemos que en muchos casos, en la mayoría de los casos, tiene que ver con la violencia sexual. Y esas niñas y esas adolescentes, el Estado no les da ninguna opción. O sea, tienen que parir y convertirse en madre aún en condiciones muy adversas. Por el otro lado, no se fomenta una cultura, en el caso de los hombres, no se fomenta una cultura del uso del condón. Entonces eso también influye en un incremento de la tasa de embarazos por año. Hay zonas del país que tienen, digamos, un incremento mayor del número de embarazos por mujer, incluso en las edades muy tempranas. Esto, por ejemplo, es así en la zona norte del país, en la costa caribe. Es decir, hay unas tasas de embarazo y unas tasas de natalidad muy grandes. Entonces, lo que podemos prever es que en este país vamos a seguir teniendo un alto porcentaje de población joven. Esto en sí mismo no nos dice mucho si no cambian las políticas, si no cambia la estrategia del Estado para atender las necesidades de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. O sea, esta pirámide que privilegia, digamos, a la gente joven no sería aprovechada si no cambian las políticas de salud, de educación, las políticas para la calificación laboral, las políticas de empleo para generar empleos de mayor calidad, etc., ¿no? Entonces podríamos tener muchísimos jóvenes, pero seguirían siendo jóvenes pobres, en empleos precarios, y entonces se mantendría esta situación que tenemos ahora, ¿no? De muchas familias pobres en donde niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores tienen que invertir más tiempo y más trabajo para la sobrevivencia familiar. Ok, muchísimas gracias.